Docente y compañeros de Uniquindío. Soy Aldin Esteban Díaz, compañero de SIDBA, y en este momento vamos a hacer la presentación. Estoy en el perfil que me corresponde en MOD después de haber ingresado a la sesión. Aquí vamos a hacer la búsqueda de las bases de datos. Nos vamos a dirigir a EDIT. Entonces primero vamos al listado de bases de datos que nos ofrece la biblioteca de la Universidad del Quindío. Para poder ingresar a cualquiera de las bases de datos de la Universidad del Quindío tenemos que tener un usuario y una contraseña para poder loguearnos. Esa pantalla aparece después de que nosotros demos clic en la referencia de la base de datos que necesitamos consultar. Yo ya estoy vinculado, entonces se va a enrutar automáticamente a la página de búsqueda. Y les presento, este es ERIC. ERIC es una base de datos especializada en educación. Pertenece a SCOP, que es una gran una gran biblioteca de diferentes bases de datos especializadas. Hay algunas formas y métodos para hacer búsquedas en todos los servicios de ESCO, pero digamos que en este momento nos vamos a referir especialmente y solamente a la base de datos de ERIC. Comencemos por una presentación de qué podemos observar. Tenemos para dirigirnos a hacer una nueva búsqueda, o sea, repetir esta misma pantalla. Tenemos Tesauro, que es la forma de ingresar a las diferentes terminologías indexadas que nos ofrece temáticamente los metadatos con los que han sido ingresados cada uno de los diferentes artículos, libros o publicaciones que están relacionados dentro de la base de datos. Tenemos índices bibliográficos. Estos están cada uno enrutado por el índice, igual que los metadatos que se ingresan de cada una de la información o de cada uno de los artículos que están relacionados dentro de la base de datos. Tenemos cómo entrar a la carpeta de archivos guardados, las preferencias que poseemos como usuarios, el idioma en el que podemos consultar la base de datos, las ayudas que nos ofrece el sistema y cómo salir de nuestra sesión. Ok, vamos a ir a nueva búsqueda y vamos a hacer una pequeña búsqueda de ejemplo para determinar los resultados y cómo podemos modificar o navegar entre los distintos resultados. Hay una cosa que es importante, y es que las bases de datos o esta base de datos está en su mayoría alimentada por material en inglés o material que ha sido, digamos, de internacional. En esos términos es una base de datos en donde vamos a encontrar poco material en inglés, pero poco material en español, mucho material en inglés, con un muy buen resultado en la búsqueda y en la calidad que ofrece ESCO. Lo que vamos a buscar exactamente: pedagogía de la esperanza. Ok, acá tenemos un pequeño error. Como pueden ver, no nos envía una corrección, como por ejemplo ya estamos acostumbrados en Google. Entonces reduce nuestra búsqueda. Entonces nos ofrece diferentes herramientas. Esta es la que nos acredita como estudiantes de la Universidad del Quindío, que es el cliente corporativo de ESCOP a quien ofrece la base de datos. Ok, entonces tenemos el listado de los diferentes artículos o publicaciones o datos que nos pueden mostrar los resultados de nuestra búsqueda. Tenemos aquí un área que es de herramientas para hacer la depuración de nuestra búsqueda, para hacer algo mucho más especializado. Entonces en esta parte de depuración podemos ver la parte de la búsqueda, tenemos cómo podemos limitarlo de forma en que quede texto completo, o de forma en que solamente sean publicaciones arbitrarias. De todas maneras podemos observar una característica importante, y es que tenemos el título
tenemos un registro muy parecido a una ficha catalográfica del artículo, las materias que contiene y si tiene material acompañante donde podemos visualizar el artículo completo. De todas maneras, si nosotros ingresamos a este artículo, por ejemplo, podemos ver también los metadatos que hacen la conexión dentro de la base de datos. Tenemos los autores, la fuente, las publicaciones arbitrarias, el ISSN, los descriptores para la búsqueda por tesauros, los indicadores, el resumen, un extractor, el número de páginas que contiene, el número de frecuencias, el tipo de publicación, la disponibilidad, el código con el que podemos buscar asociaciones de los artículos, la fecha de entrada, el número de acceso. De la misma forma podemos seguir navegando entre los diferentes artículos que podemos tener en registro. Acordemos que estamos haciendo búsqueda en artículos arbitrarios. Tenemos añadir a la carpeta, imprimir, enviar, guardar, citar, exportar, crear nota, enlace permanente y compartir. Ok, volvamos a nuestra página principal. Tenemos esos 5 resultados, de los cuales podemos ir a hacer la búsqueda o la lectura de el resultado directamente. Entonces se nos despliega la ventana, tenemos las mismas funciones, tenemos la misma ayuda, pero ya tenemos acceso directo al texto exacto de la publicación para hacer las diferentes consultas. Esto podemos descargarlo para trabajarlo directamente en nuestro equipo, o podemos hacer la consulta sin ningún inconveniente y la lectura desde la base de datos. Igual podemos regresar y ese es uno de los formatos que se presenta. Este, por ejemplo, que no tiene formato, es muy posible que por alguna complicación el vínculo con el que uno podía consultar la publicación esté roto o haya tenido algún problema técnico. Por eso son publicaciones arbitrarias, porque poseen cierto nivel de riesgo para su publicación su publicación existe, pero el nivel de riesgo se refiere al poder consultar específicamente el artículo. Podemos volver. Cuando este caso se presenta y el sistema sabe que el texto se encuentra completo, como en este caso, volvamos a este caso, podemos siempre optar a dirigirnos a donde se encuentra el texto completo en otro formato. Y acá podemos hacer la descarga. Por consiguiente, siempre vamos a tener la posibilidad, a pesar de que no sea directamente, de ir al vínculo donde podemos hacer la descarga del texto y del contenido del artículo que necesitamos consultar. Por ejemplo, en este caso. Bueno, volvamos a la base de datos. Estábamos con el sistema de depuración y de búsqueda. Entonces tenemos los limitadores, tenemos los de fecha, para saber si necesitamos realmente una publicación desde 1960, que podría ser históricamente bueno para hacer una investigación muy profunda, pero digamos que nosotros estamos buscando resultados de 2010 a 2014 o al presente año. En este caso tenemos 2 resultados. Al limitarse la posibilidad de los resultados, también limitan nuestras posibilidades, por ejemplo los tipos de fuentes o las otras herramientas de depuración. Por consiguiente, voy a dirigirme a volver a la misma cantidad de registros que teníamos anteriormente, para poder seguir viendo las otras herramientas que nos ofrece Eric.
Tenemos las publicaciones. No me está dejando. Bueno, si nosotros queremos quitar un limitador que pensaba hacer manualmente, me acabo de dar cuenta que no funciona, pero si queremos quitar un limitador podemos hacerlo con la X, o sea, él ya anula lo que nosotros estuviéramos haciendo, y por ejemplo si utilizamos varios delimitadores podemos utilizar esos varios. Entonces tenemos tipos de fuentes, tenemos documentos de EDI 45, publicaciones académicos 5, revistas 3. Tenemos otros tipos de publicaciones, documentos. Bueno, acá nos hace un resumen. Podemos actualizar esto para mirar a ver si hay más contenido o ha ingresado más contenido en las publicaciones que nosotros estamos buscando. Tenemos las materias, en donde tenemos las diferentes publicaciones o que pueden estar relacionadas. Tenemos la publicación, entonces tenemos revista de investigación educativa, comunicados, y estas son las revistas donde se encuentran los artículos que nosotros estamos consultando. Y por último, el idioma que podemos consultar. Por ejemplo, tenemos solamente 11 en español. De esta forma nosotros podemos ir buscando. Por comodidad vamos a buscar en español. Voy a querer una publicación que sea una revista de investigación educativa. Como vemos, cada uno de los depuradores se va agregando por si necesitamos eliminarlo, y además necesitamos que tenga texto completo. Por lo que vemos en la determinación de las fechas, el último artículo escrito es de 2002, o publicado más bien es de 2002. Solamente tenemos 5 resultados y este es el artículo más novedoso para que nosotros nos dirijamos a hacer la búsqueda. Entonces tenemos publicado en 2002, la revista es Investigación Educativa, tenemos los descriptores, tenemos el número de páginas, tipo de publicación, y podemos hacer la descarga del contenido. Ok, este es un documento de 2002 de revista educativa en donde está toda la revista y los distintos trabajos de educación. Listo. De esta forma podemos hacer la búsqueda del material. En general, esas son las herramientas básicas y las herramientas de depuración. Ahora, nosotros queremos hacer una nueva búsqueda y vamos a búsqueda avanzada. En esta búsqueda avanzada nosotros podemos hacer diferentes selecciones. Entonces, por ejemplo, buscar pedagogía, de la Esperanza, en cualquiera de los índices que nos provee la base de datos en sus metadatos, o en todos, como lo estamos haciendo en este momento. Y yo quisiera darle una relación con popular, que es la forma de educación moderna. Digamos que la pedagogía de la esperanza evoluciona a la educación popular, que es algo que en este momento se está instruyendo normalmente. Podemos establecer los modos y ampliadores de la búsqueda: por frase, por buscar todos los términos, aplicar palabras relacionadas, búsquedas de temas relacionados, por lo que es un material del cual la base de datos no posee mucho. Yo creo que es mejor dejar los términos abiertos para no delimitarlo mucho, para que encontremos al menos un resultado. Hagamos la búsqueda y eureka, tenemos un resultado: estudios sobre educación 2002.
y de casualidad, al parecer, no es el mismo resultado que habíamos consultado antes, aunque tiene la misma fecha, pero esto pertenece a la revista Estudios sobre Educación 2002, 272 páginas. Estas 272 páginas también representa que, como el anterior es un archivo donde podemos consultar la revista completa porque se subió completa a la base de datos. Por términos de logística, en 2002 las revistas se escaneaban para ser publicadas y después transformadas en PDF. Ahora, digamos que en esta generación, o desde 2012 desde 2010 hacia acá, normalmente ya se crean en PDF en formato web para que sean más livianas y sus tránsitos sean mucho más fácil o por partes. Y de todas maneras, aquí tenemos todas las herramientas con las que nosotros podemos verificar si este artículo nos sirve para la investigación que nosotros necesitamos complementar o si nos ofrece los datos que necesitamos. Ok, esos son los sistemas de búsqueda. Muchas gracias. Soy Aldrin Steven Díaz y fue un placer acompañarlos en estos 16 minutos.